Bancor está con el agro. Financiación para insumos, compra de maquinaria, seguros con la mejor cotización y mucho más. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Los cordobeses aportamos mucho al país y en 2026 vamos a aportar una gran cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Una medida concreta para acompañar la recuperación prevista para el año que viene. Más de 900.000 millones de pesos en alivio impositivo que llegarán a muchas familias y volverán a manos de empresarios cordobeses para impulsar la inversión, generar trabajo y potenciar la producción. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un toyanito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya inauguramos 26 escuelas, una escuela nueva por mes. Realizamos además cientos de reformas y arreglos en establecimientos educativos, de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque la educación no es solo formación, también es contar con la infraestructura para que alumnos y docentes puedan aprender y enseñar en las mejores condiciones. Es un gusto que nuestros hijos formen parte de esta escuela en donde todo funciona y ellos felices. Córdoba eligió invertir en infraestructura para la educación. Con la mirada puesta en el futuro, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Bueno, nos metemos en la economía ahora con un nuevo informe de FADA, esta fundación que cada tanto publica informes y análisis que tienen que ver con lo económico, con lo agropecuario, con el consumo, con los movimientos. Y este informe habla de los pancitos o de los vasos de leche, por eso ha pegado tanto, se ha viralizado. La búsqueda también tiene que ver con eso, ¿no? Con llevarlo a la realidad y poder entender
cuando consumimos, qué es lo que pagamos en el precio y qué porcentaje de eso se va en impuestos. ¿Y qué son esos impuestos también? Entonces, el informe de FADA dice cada 4 pancitos comemos 1 de impuestos. En la leche nos tomamos un vaso impositivo por sachet. En la carne es 1/4 de impuestos por kilo. ¿Qué queremos decir con todo esto? Se lo preguntamos a Antonella Semadeni, que es economista de FADA, que nos va a explicar parte de estas cosas, estas preguntas que nos hacemos. Antonella, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, a ver, contanos un poco de qué consiste este informe y cómo lo podemos explicar. ¿Por qué le pusieron ese título para enganchar, que está muy bueno? Pero ¿qué quiere decir esto que pagamos en el precio, el porcentaje impositivo, no? Bueno, FADA busca con este informe de composición de precios que sale cada 6 meses contestar un poco la pregunta de, bueno, ¿qué comemos cuando comemos, no? Y creo que este cobra especial relevancia en este momento en donde se está hablando de, bueno, cuál es el peso de los impuestos en los productos que pagamos, bueno, por qué estamos caros, digamos, de qué manera nos podemos mover más productivos o competitivos. Y para contestar esta pregunta, en primer lugar hay que tener en cuenta que de un precio hay 3 principales componentes. Uno son los costos de producción, que van a estar a lo largo de todo el proceso de producción, en los distintos eslabones. Luego, los impuestos que van a ir pagando cada uno de estos actores, que hay impuestos que son nacionales, otros provinciales y otros municipales. Y luego el resultado económico, que es la ganancia o pérdida, dependiendo del momento en el que estemos hablando. Y en promedio, el resultado que arroja este informe es que el 60% del precio que paga el consumidor son costos de producción, el 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena y el 25% son impuestos. Es decir, 1 de cada 4 pesos que pagamos por un producto son impuestos. Nosotros, por ejemplo, vamos a la carnicería y compramos 1 kilo de carne, bueno, 1/4 de ese kilo, es decir, 250 gramos, son impuestos. Lo mismo ocurre en el caso de la leche, donde de un sachet de leche de 1 litro, un vaso que nos tomamos son impuestos. Y tal como mencionabas, el caso del pan, que vamos a la panería, compramos 4 pancitos y 1 que nos lo comemos son impuestos. Y en ese sentido, los impuestos o la cuestión tributaria, ¿le sirve al Estado para mantenerse en pie, para redistribuir, para tener también su administración, como es el Estado? Pero ustedes analizan que prácticamente no tiene riesgo, en donde entra en esa cadena en donde todo absorbe con un porcentaje impositivo. ¿Es así? Sí, es así. O sea, la carga de impuestos es mayor a las ganancias de toda la cadena. Acá el Estado funciona como una especie de socio vago, porque bueno, pensemos que no invierte, no cría el animal, no paga ningún tipo de alquiler, no toma riesgos, no madruga, por así decirlo, pero sin embargo se lleva el 25% del precio de cada bien final que paga el consumidor. Mientras que el tambero, el molinero, el panadero se levanta, bueno, todos los días para trabajar y sin embargo se termina llevando menos en concepto de resultado económico, de ganancia, que el Estado, que simplemente viene y cobra un impuesto. Uh-huh. Vos hablabas de composición de precios en números, ¿no? Después, nosotros cuando consumimos, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué porcentaje comemos y qué queda en esa cadena de distribución? Porque está el productor por un lado, el distribuidor por otro lado, que también gastará en nafta, y después, el consumidor final, pero esa carga tributaria que vos decís que es el 25% del total analizado, de la unidad analizada. Exactamente. Nosotros de FADA, analizamos toda la cadena, tanto el flete como el costo de personal, los distintos costos que van siendo involucrados en el proceso de producción. Por ejemplo, en el caso de la carne, tenemos el costo de la alimentación del animal, de la sanidad, del alquiler del campo, los fletes, el personal, por supuesto. En el caso del trigo tenemos la producción de trigo, la producción del pan, que esto conlleva mucho gasto en las panaderías de lo que es el alquiler, los servicios como el gas, la luz, la electricidad. En el caso de la leche, todo lo que es el costo de estructura que tiene un tambo. Y luego, obviamente, cada uno de estos eslabones, que además de ir pagando estos costos de producción que mencioné, van pagando impuestos y luego se van quedando con un pequeño margen de ganancia.
Ustedes en los informes también intentan explicar algunas cosas que por ahí se creen aprendidas y están mal conceptuadas. Entonces, despojar el prejuicio de lo que son los impuestos. O sea, ¿para qué sirven los impuestos? ¿Qué es lo que compramos cuando pagamos el precio? Van en ese sentido. El sentido de este informe también, me imagino. Sí, por supuesto. A ver, obviamente el cobro de impuestos es importante para financiar ciertos servicios públicos como la salud, la infraestructura, la seguridad, pero el problema es cuando este costo es demasiado excesivo e ineficiente, ¿no? Porque obviamente ya frena todo lo que es la dinámica productiva, desincentiva la producción y obviamente limita el potencial productivo de la Argentina. Yo creo que tenemos un gran problema en relación a la ineficiencia, a la superposición de impuestos, ¿sí? Tengamos en cuenta que de 164 impuestos que existen a nivel nacional, provincial y municipal, solo 11 de ellos recaudan el 90% de la recaudación, es decir, hay una gran distorsión entre la cantidad de impuestos y la eficiencia recaudatoria que tienen estos. Y en ese sentido también la reforma tributaria de la que se habla va en línea con lo que ustedes plantean o qué tipo de reforma tributaria apuntaría, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Cuando escucha algunos lineamientos desde el Fondo Monetario Internacional, en reforma tributaria, laboral y otras más. Bueno, yo creo en primer lugar, ahora se salió un poco a mencionar esta idea de la propuesta del super IVA, que bueno, obviamente tendría que pasar por el Congreso, habría que ver cómo se termina gestionando la idea, pero es que Nación cobre el 9% correspondiente a la coparticipación del IVA y el restante lo cobren, mejor dicho, las provincias en concepto de IVA y de ingresos brutos. Hay que ver si esto representa una baja para el consumidor en cuanto a carga impositiva o si simplemente es una unificación de las alícuotas. Bueno, no lo sería tanto, pero sí iría en línea con la simplificación impositiva. O sea, esto que mencioné de que hay tantos impuestos y que en realidad la mayoría no son tan eficaces para recaudar, y la forma en la cual se recaudan, porque obviamente representan un costo para el Estado, ¿no? Porque tiene que fiscalizar, tiene que gestionar, tiene que controlar, la carga burocrática que representa para el productor, a la hora de producir, cada eslabón tiene que ponerse a ver, bueno, cuáles son la cantidad de impuestos innumerables que tengo que pagar, con qué alícuota, dependiendo de qué actividad, y bueno, obviamente luego la distorsión económica que genera, que es estos precios que son caros, hablamos de que Argentina hoy está cara en dólares se habla, ¿y por qué no podemos competir? Bueno, en parte porque no podemos volvernos competitivos y no podemos bajar la carga de nuestros impuestos en el precio que pagamos. Bien, esto en cuanto a precio y este informe puntual que acaba de salir, ¿el próximo ya lo tienen titulado? ¿Ya saben de qué trata, sobre qué empezaron a investigar? Sí, bueno, el siguiente es el índice FADA, que también tiene que ver con el peso de los impuestos, en este caso en la renta agrícola. ¿Sí? Este informe lo elaboramos cada 3 meses, el último fue en marzo, y buscamos ver, bueno, de una hectárea agrícola, ¿sí? Que producimos, que produce el productor, en donde va a tener ingresos y luego va a tener costos, de ingresos menos costos, bueno, queda un margen. Ese margen, cuánto le va al Estado, cuánto le va al productor en concepto de ganancias y, bueno, cuánto va al alquiler del campo. Claro. Y, bueno, la realidad es que siempre arroja números bastante negativos. En la última medición fue un 58% se va al Estado, o sea, más de la mitad, el 25% al alquiler y el 17% a la ganancia. O sea, acá ocurre lo mismo. Claro, igual. Claro, el productor se queda con mucho menos del Estado, que simplemente, de nuevo, viene y cobra un impuesto ganes o pierdas en este caso, ¿no? Porque a veces con la sequía y con ciertos factores climáticos se vuelve negativa la rentabilidad. Con lo cual pienso, ¿no? en el pronunciamiento del discurso presidencial, esto de eliminar al Estado, de correr al Estado, de minimizar al Estado, en la parte tributaria, en la parte de caja, no estaría pasando por ahora. ¿Y eso de qué dependería? De elevar un proyecto, que se trate, que pase por el Congreso. FADA lo que hace es elaborar informes que van a dónde, ustedes se los envían a legisladores, a gente que está en el Congreso para que pueda elevar estas propuestas al legislativo. Exactamente, nosotros buscamos proporcionar información para la discusión, ¿no? Tener números claros de cuando estamos hablando de ciertas medidas, por ejemplo, bueno, ahora estamos muy en boga con el tema de las retenciones,
Y bueno, cómo ir gestionando estas propuestas de política pública a través de números y de una forma de comunicar, digamos, amable para, digamos, no economistas o para gente que no esté en el sector, por ejemplo, en este caso en composición de precios, pero que quiera saber, bueno, cómo se compone el precio de lo que uno paga en el supermercado. Ahora, sacándote de esto, Antonella, y tomándome la atribución de preguntarte en el ámbito económico, ¿qué pensás de la baja del dólar, ¿no? Y ayer picó en el 1.100 pesos aproximadamente dentro de la banda mínima propuesta por el gobierno entre 1.100 y 1.400 pesos, esta banda planteada en la que el gobierno quiere que el dólar vaya para abajo. ¿Pensás que esto se puede mantener en el tiempo, que es una estrategia a corto plazo? ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que hay factores estacionales que obviamente están propiciando que el dólar se mantenga en un nivel bajo, si se quiere, que hay que ver, bueno, si esto se mantiene en el largo plazo o no. Bueno, uno es la entrada ahora de lo que es la cosecha gruesa, que obviamente ingresan dólares producto de estos granos, y eso obviamente a una mayor oferta el precio del dólar tiende a bajar. Lo segundo es la credibilidad del gobierno, que hay que ver si se pone en juego ahora con las elecciones, según el resultado y según obviamente las políticas económicas y la coyuntura de cada día. Y bueno, y el tercer punto es, bueno, si van digamos, el gobierno había estipulado la entrada de posibles, digamos, inversores de afuera que pueden sacar estos dólares en un plazo de 6 meses. Hay que ver si para octubre también este factor contribuye a que suba un poco el precio. Igualmente me parece muy interesante la pregunta porque, bueno, ahora se nos pregunta mucho al sector agropecuario, bueno, si este dólar no lo es rentable o no, porque, bueno, es bajo, es considerado bajo, o hay atraso cambiario como mala palabra, y en realidad lo vinculo mucho a lo anterior en cuanto, bueno, las retenciones son un impuesto, y el principal problema es no el nivel de dólar, sino que quizás no nos es rentable la producción con el nivel de dólar y las retenciones, ¿no? Creo que ese es el punto. No es el problema quizás del tipo de cambio, o digamos, está bajo en términos históricos, es verdad, pero, digamos, buscar competitividad vía baja de impuestos, baja de costos burocráticos, baja de costos laborales. Bien, gracias Antonella por este contacto y bueno, por la apertura para salirte del tema. Muchas gracias. Gracias, saludos. Antonella Semanendí es economista de FADA, entonces con el último informe de FADA con los 4 pancitos de los cuales uno en impuestos o la comparación con lo que pasa con la leche, con la carne, el significado, la composición del precio y también hablando del significado del dólar, ¿no? De cómo terminó cotizando ayer, del funcionamiento de la banda propuesta por el gobierno y qué significado tiene para el sector agropecuario, si esto les es más rentable o no. Bueno, lo explicaba recién Antonella en Punta la M. Vamos a hacer la pausa y ya continuamos con más. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Bancor está con el agro. Financiación para insumos, compra de maquinaria, seguros con la mejor cotización y mucho más. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Mirá,
Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya está muy avanzado el nuevo Hospital del Noroeste, con sala de emergencias, UTI, consultorios, internación y equipamiento para diagnóstico. En Belleville construimos el nuevo hospital regional, que dará respuesta a más de 120.000 vecinos del departamento Unión. Y Huinca Renancó se consolida como polo sanitario regional con el Hospital René Favaloro, que se convertirá en un centro de alta complejidad. Tener un hospital acá con todos los servicios va a cambiar todo. Que los pacientes no tengan que viajar para atenderse es un alivio enorme. Córdoba eligió invertir en infraestructura sanitaria. Con la mirada puesta en la salud, Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos que sos industrial. Si facturás menos de 3.200 millones de pesos anuales o estás incluido en la Ley de Promoción Industrial, vas a tener alícuota cero de ingresos brutos. Y si estás dispuesto a invertir en el noroeste o en el sur de la provincia, accedes a desgravaciones de hasta el 100%. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Equipamos a nuestras fuerzas de seguridad con 15.000 chalecos balísticos, uniformes, armas de fuego y 24.000 armas no letales. Además, entregamos 200 cámaras corporales y 3.600 teléfonos policiales. Incorporamos 400 camionetas y 600 motos que fueron distribuidas en comisarías de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque para proteger a los vecinos, primero tenemos que proteger mejor a los hombres y mujeres que nos cuidan. Tener buen equipamiento te da tranquilidad para trabajar. Salís a la calle mejor preparado y eso se nota. Es más seguridad para todos. Córdoba eligió equipar a sus fuerzas de policía. Con la mirada puesta en la seguridad, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Alfredo S. Mondino entendemos que el éxito en el campo es un trabajo de equipo. Estamos comprometidos con la excelencia en ganadería, cereales e insumos, ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio personalizado. Desde nuestras ferias mensuales hasta nuestras alianzas estratégicas, trabajamos por un agro más eficiente, sustentable y conectado. Confianza que trasciende generaciones. Alfredo S. Mondino, tu socio en el campo desde 1982. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos y tu familia. Por ejemplo, si sos propietario único de una vivienda valuada en menos de 140 millones de pesos, vas a pagar hasta un 25% menos que el año pasado. Y si no estás dentro de esta categoría, según la propiedad, vas a pagar lo mismo que en el 2025 o con actualizaciones inferiores a la inflación. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un tobianito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza.
Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos que sos empresario o emprendedor. Ingresos brutos cero si vas a invertir en el sector de la educación, la salud o nuevas inversiones. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Bueno, nos metemos en la economía ahora con un nuevo informe de FADA, esta fundación que cada tanto publica informes y análisis que tienen que ver con lo económico, con lo agropecuario, con el consumo, con los movimientos. Y este informe habla de los pancitos o de los vasos de leche, por eso ha pegado tanto, se ha viralizado. La búsqueda también tiene que ver con eso, ¿no? Con llevarlo a la realidad y poder entender cuando consumimos, qué es lo que pagamos en el precio y qué porcentaje de eso se va en impuestos y qué son esos impuestos también. Entonces, el informe de FADA dice cada 4 pancitos comemos 1 de impuestos. En la leche nos tomamos un vaso impositivo por sachet. En la carne es 1/4 de impuestos por kilo. ¿Qué queremos decir con todo esto? Se lo preguntamos a Antonella Semadeni, que es economista de FADA, que nos va a explicar parte de estas cosas, estas preguntas que nos hacemos. Antonella, Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, a ver, contanos un poco de qué consiste este informe y cómo lo podemos explicar. ¿Por qué le pusieron ese título para enganchar, que está muy bueno? Pero ¿qué quiere decir esto que pagamos en el precio, el porcentaje impositivo, ¿no? Bueno, FADA busca con este informe de composición de precios que sale cada 6 meses contestar un poco la pregunta de, bueno, ¿qué comemos cuando comemos, no? Y creo que este cobra especial relevancia en este momento en donde se está hablando de, bueno, cuál es el peso de los impuestos en los productos que pagamos, bueno, por qué estamos caros, digamos, de qué manera nos podemos mover más productivos o competitivos. Y para contestar esta pregunta, en primer lugar hay que tener en cuenta que de un precio hay 3 principales componentes. Uno son los costos de producción, que van a estar a lo largo de todo el proceso de producción, en los distintos eslabones. Luego, los impuestos que van a ir pagando cada uno de estos actores, que hay impuestos que son nacionales, otros provinciales y otros municipales. Y luego el resultado económico, que es la ganancia o pérdida, dependiendo del momento en el que estemos hablando. Y en promedio, el resultado que arroja este informe es que el 60% del precio que paga el consumidor son costos de producción, el 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena y el 25% son impuestos. Es decir, 1 de cada 4 pesos que pagamos por un producto son impuestos. Nosotros, por ejemplo, vamos a la carnicería y compramos 1 kilo de carne. Bueno, 1/4 de ese kilo, es decir, 250 gramos, son impuestos. Lo mismo ocurre en el caso de la leche, donde de un sachet de leche de 1 litro, un vaso que nos tomamos son impuestos. Y tal como mencionabas, el caso del pan, que vamos a la panería, compramos 4 pancitos y 1 que nos lo comemos son impuestos. Y en ese sentido, los impuestos o la cuestión tributaria, ¿le sirve al Estado para mantenerse en pie, para redistribuir, para tener también su administración, como es el Estado? Pero ustedes analizan que prácticamente no tiene riesgo, en donde entra en esa cadena en donde todo absorbe con un porcentaje impositivo. ¿Es así? Sí, es así. O sea, la carga de impuestos es mayor a las ganancias de toda la cadena. Acá el Estado funciona como una especie de socio vago, porque bueno, pensemos que no invierte, no cría el animal, no paga ningún tipo de alquiler, no toma riesgos, no madruga, por así decirlo, pero sin embargo se lleva el 25% del precio de cada bien final que paga el consumidor. Mientras que el tambero, el molinero, el panadero se levanta, bueno, todos los días para trabajar y sin embargo se termina llevando menos en concepto de resultado económico, de ganancia, que el Estado, que simplemente viene y cobra un impuesto. Uh-huh. Vos hablabas de composición de precios en números, ¿no? Después, nosotros
cuando consumimos, ¿qué es lo que comemos? ¿Qué porcentaje comemos y qué queda en esa cadena de distribución? Porque está el productor por un lado, el distribuidor por otro lado, que también gastará en nafta, y después, bueno, el consumidor final, pero esa carga tributaria que vos decís que es el 25% del total analizado, de la unidad analizada. Exactamente, nosotros de FADA, o sea, analizamos toda la cadena, tanto el flete como el costo de personal, los distintos costos que van siendo involucrados en el proceso de producción. Por ejemplo, en el caso de la carne, tenemos el costo de la alimentación del animal, de la sanidad, del alquiler del campo, bueno, los fletes, el personal, por supuesto. En el caso del trigo tenemos, bueno, la producción de trigo, la producción del pan, que esto conlleva mucho gasto en las panaderías de lo que es el alquiler, los servicios como el gas, la luz, la electricidad, bueno, en el caso de la leche, todo lo que es el costo de estructura que tiene un tambo, y luego, bueno, obviamente cada uno de estos eslabones que además de ir pagando estos costos de producción que mencioné, van pagando impuestos y luego se van quedando con un pequeño margen de ganancia. Ustedes en los informes también intentan explicar algunas cosas que por ahí se creen aprendidas y están mal conceptuadas. Entonces, despojar el prejuicio de lo que son los impuestos. O sea, ¿para qué sirven los impuestos? ¿Qué es lo que compramos cuando pagamos el precio? Van en ese sentido. El sentido de este informe también, me imagino. Sí, por supuesto. A ver, obviamente el cobro de impuestos es importante para financiar ciertos servicios públicos como la salud, la infraestructura, la seguridad, pero el problema es cuando este costo es demasiado excesivo e ineficiente, ¿no? Porque obviamente ya frena todo lo que es la dinámica productiva, desincentiva la producción y obviamente limita el potencial productivo de la Argentina. Yo creo que tenemos un gran problema en relación a la ineficiencia, a la superposición de impuestos, ¿sí? Tengamos en cuenta que de 164 impuestos que existen a nivel nacional, provincial y municipal, solo 11 de ellos recaudan el 90% de la recaudación, es decir, hay una gran distorsión entre la cantidad de impuestos y la eficiencia recaudatoria que tienen estos. Y en ese sentido también la reforma tributaria de la que se habla va en línea con lo que ustedes plantean o qué tipo de reforma tributaria apuntaría, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Cuando escucha algunos lineamientos desde el Fondo Monetario Internacional, en reforma tributaria, laboral y otras más. Bueno, yo creo en primer lugar, ahora se salió un poco a mencionar esta idea de la propuesta del super IVA, que bueno, obviamente tendría que pasar por el Congreso, habría que ver cómo se termina gestionando la idea, pero es que Nación cobre el 9% correspondiente a la coparticipación del IVA y el restante lo cobren, mejor dicho, las provincias en concepto de IVA y de ingresos brutos. Hay que ver si esto representa una baja para el consumidor en cuanto a carga impositiva o si simplemente es una unificación de las alícuotas. Bueno, no lo sería tanto, pero sí iría en línea con la simplificación impositiva. O sea, esto que mencioné de que hay tantos impuestos y que en realidad la mayoría no son tan eficaces para recaudar, y la forma en la cual se recaudan, porque obviamente representan un costo para el Estado, ¿no? Porque tiene que fiscalizar, tiene que gestionar, tiene que controlar, la carga burocrática que representa para el productor, a la hora de producir, cada eslabón tiene que ponerse a ver, bueno, cuáles son la cantidad de impuestos innumerables que tengo que pagar, con qué alícuota, dependiendo de qué actividad, y bueno, obviamente luego la distorsión económica que genera, que es estos precios que son caros, digamos, hablamos de que Argentina hoy está cara en dólares se habla, ¿y por qué no podemos competir? Bueno, en parte porque no podemos volvernos competitivos y no podemos bajar la carga de nuestros impuestos en el precio que pagamos. Bien, esto en cuanto a precio y este informe puntual que acaba de salir, ¿el próximo ya lo tienen titulado? ¿Ya saben de qué trata, sobre qué empezaron a investigar? Sí, bueno, el siguiente es el índice FADA, que también tiene que ver con el peso de los impuestos, en este caso en la renta agrícola. ¿Sí? Este informe lo elaboramos cada 3 meses, el último fue en marzo, y buscamos ver, bueno, de una hectárea agrícola, ¿sí? Que producimos, que produce el productor, en donde va a tener ingresos y luego va a tener costos, de ingresos menos costos, bueno, queda un margen. Ese margen, cuánto le va al Estado, cuánto le va al productor en concepto de ganancias y, bueno, cuánto va al alquiler del campo.
Claro. Y bueno, la realidad es que siempre arroja números bastante negativos. En la última medición fue un 58% se va al Estado, o sea, más de la mitad, el 25% al alquiler y el 17% a la ganancia. O sea, acá ocurre lo mismo. Claro, igual. Claro, el productor se queda con mucho menos del Estado, que simplemente de nuevo viene y cobra un impuesto, ganes o pierdas en este caso, ¿no? Porque a veces con la sequía y con ciertos factores climáticos se vuelve negativa la rentabilidad. Con lo cual pienso, ¿no?, en el pronunciamiento del discurso presidencial, esto de eliminar al Estado, de correr al Estado, de minimizar al Estado, en la parte tributaria, en la parte de caja, no estaría pasando por ahora. ¿Y eso de qué dependería? De elevar un proyecto, que se trate, que pase por el Congreso. Digo, que FADA lo que hace es elaborar informes que ¿van a dónde? ¿Ustedes se los envían a legisladores, a gente que está en el Congreso para que pueda elevar estas propuestas al legislativo? Exactamente, nosotros buscamos proporcionar información para la discusión, ¿no? Tener números claros de cuando estamos hablando de ciertas medidas, por ejemplo, bueno, ahora estamos muy en boga con el tema de las retenciones, y bueno, cómo ir gestionando estas propuestas de política pública a través de números y de una forma de comunicar, digamos, amable para, digamos, no economistas o para gente que no esté en el sector, por ejemplo, en este caso en composición de precios, pero que quiera saber, bueno, cómo se compone el precio de lo que uno paga en el supermercado. Ahora, sacándote de esto, Antonella, y tomándome la atribución de preguntarte en el ámbito económico, ¿qué pensás de la baja del dólar, ¿no? Y ayer picó en el 1.100 pesos aproximadamente dentro de la banda mínima propuesta por el gobierno entre 1.100 y 1.400 pesos, esta banda planteada en la que el gobierno quiere que el dólar vaya para abajo. ¿Pensás que esto se puede mantener en el tiempo, que es una estrategia a corto plazo? ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que hay factores estacionales que obviamente están propiciando que el dólar se mantenga en un nivel bajo, si se quiere, que hay que ver, bueno, si esto se mantiene en el largo plazo o no. Bueno, uno es la entrada ahora de lo que es la cosecha gruesa, que obviamente ingresan dólares producto de estos granos, y eso obviamente a una mayor oferta el precio del dólar tiende a bajar. Lo segundo es la credibilidad del gobierno, que hay que ver si se pone en juego ahora con las elecciones, según el resultado y según obviamente las políticas económicas y la coyuntura de cada día. Y bueno, y el tercer punto es, bueno, si van digamos, el gobierno había estipulado la entrada de posibles, digamos, inversores de afuera que pueden sacar estos dólares en un plazo de 6 meses. Hay que ver si para octubre también este factor contribuye a que suba un poco el precio. Igualmente me parece muy interesante la pregunta porque, bueno, ahora se nos pregunta mucho al sector agropecuario, bueno, si este dólar sí, no lo es rentable o no, porque, bueno, es bajo, es considerado bajo, o hay atraso cambiario como mala palabra, y en realidad lo vinculo mucho a lo anterior en cuanto, bueno, las retenciones son un impuesto, y el principal problema es no el nivel de dólar, sino que quizás no nos es rentable la producción con el nivel de dólar y las retenciones, ¿no? Creo que ese es el punto. No es el problema quizás del tipo de cambio, o digamos, está bajo en términos históricos, es verdad, pero, digamos, buscar competitividad vía baja de impuestos, baja de costos burocráticos, baja de costos laborales. Bien, gracias Antonella por este contacto y bueno, por la apertura para salirte del tema. Muchas gracias. Gracias, saludos. Antonella Semanendí es economista de FADA, entonces con el último informe de FADA con los 4 pancitos de los cuales uno va en impuestos o la comparación con lo que pasa con la leche, con la carne, el significado, la composición del precio y también hablando del significado del dólar, ¿no? De cómo terminó cotizando ayer, del funcionamiento de la banda propuesta por el gobierno y qué significado tiene para el sector agropecuario, si esto les es más rentable o no. Bueno, lo explicaba recién Antonella en Punta la M. Vamos a hacer la pausa y ya continuamos con más.
Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un tobianito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan de beneficios concretos para la gente de campo. Si sos propietario, el inmobiliario rural tendrá una actualización equivalente a la inflación. Y si sos vos quien trabaja la tierra, 5% de descuento extra. Además, habrá alícuota cero de ingresos brutos para productos agropecuarios. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Pavimentamos y repavimentamos más de 550 kilómetros de rutas de norte a sur y de este a oeste de la provincia, para potenciar el turismo en cada uno de nuestros paisajes, para que nuestra producción llegue a todo el país, para conectar pueblos y ciudades con rutas más seguras. Me encanta venir, las rutas están cada vez mejores, cada vez que vengo hay rutas nuevas, puentes, te da tranquilidad. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial, con la mirada puesta en el progreso. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Equipamos a nuestras fuerzas de seguridad con 15.000 chalecos balísticos, uniformes, armas de fuego y 24.000 armas no letales. Además, entregamos 200 cámaras corporales y 3.600 teléfonos policiales. Incorporamos 400 camionetas y 600 motos que fueron distribuidas en comisarías de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque para proteger a los vecinos, primero tenemos que proteger mejor a los hombres y mujeres que nos cuidan. Tener buen equipamiento te da tranquilidad para trabajar. Salís a la calle mejor preparado y eso se nota. Es más seguridad para todos.
Córdoba eligió equipar a sus fuerzas de policía, con la mirada puesta en la seguridad. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Lo decíamos en la apertura del programa, por supuesto que hoy es uno de los títulos principales a nivel mundial, o al menos en Latinoamérica, en Sudamérica, donde José Pepe Mujica fue siempre muy respetado, ¿no? Muy coherente, el expresidente uruguayo que ayer falleció a los 90 años. Y decíamos a los 90 porque en general algunos medios publican en los 89 porque no es muy común el dato de que el mismo Mujica decía que fue anotado un año después de su nacimiento. Falleció a los 90 años producto de un cáncer de esófago. Hace unos años estuvo aquí en Río Cuarto, en el Congreso Imagina, cerrándolo e invitando a mucha gente a involucrarse en la política y hablando sobre la política, que no es para hacer negocios individuales. Bueno, hay un montón de conceptos que dejó Pepe Mujica, que estuvo siempre en contra del sistema político, estuvo muchos años preso en condiciones realmente muy duras, la pasó muy mal, él mismo contaba, pero después decidió ir transformando su manera de hacer política hasta que llegó a la presidencia y empezó a predicar desde allí, desde su partido político, que hoy es el más votado. De hecho, Orsi, su presidente, viene de ese extracto y lo ha saludado con mucho afecto en su partida ayer. Y hoy vamos a hablar con una querida periodista que es Fanny Mandelbaum, que es realmente un gusto hablar con ella, con más de 50 años de trayectoria, ya todo el mundo la conoce a Fanny, pero vamos a decirle que es reconocida por su estilo, por su compromiso, empezando casi por casualidad, pero sentando una manera de hacer periodismo durante muchos años. Fue referente en un montón de casos, como el de María Soledad, que marcó un antes y un después en su carrera. Trabajó muchos años en Telefe hasta que fue despedida y decidió hacer periodismo de manera independiente, para no estar condicionada. ¿No es cierto, Fanny? ¿Cómo estás? Buen día. Acá Paula te saluda. Paula, ¿cómo estás? Buen día, un placer hablar con vos. Un placer para mí que sos una referente, ¿no? Así que un gusto, gracias por el contacto. ¿Qué podemos decir de José Pepe Mujica, Fanny? ¿Cómo fue tus coberturas, tu relación periodística? Y no sé si tuviste algún tipo de amistad con él. Contanos, por favor. Mira, a mí el Congreso de Faca me dio la oportunidad y la neblina completó esa oportunidad. Yo no lo conocía, lo admiraba profundamente porque es el único presidente que conozco que no cambió después de salir de la cárcel, de pasar a la política. Ya estaba en la política cuando fue detenido, pero cuando llegó a la presidencia conservó sus mismos hábitos, no cambió nada, no cambió ni su casa, no cambió el auto, siguió viviendo, como él decía en esa charla que tuvimos, en forma sobria, en forma austera. O sea que lo admiraba por eso, porque casi todos, no conozco la vida de todos los presidentes, pero casi todos pasan a vivir a una mansión, tienen sus coches con sus choferes, cambian sus hábitos hasta de ropa. Pepe no. A Pepe no le interesaba y decía lo que pensaba, tampoco le importaba si molestaba lo que él decía. Y eso me causó muchísima admiración, porque no es fácil en esta sociedad careta que la gente sea como siente que debe ser. ¿Y por qué pensás que molesta tanto? Por ejemplo, que los influencers, o no sé si tiene algún cargo político, el Gordo Dan, como se lo conoce, que posteó uno menos en la red social cuando se conoció la muerte del Pepe Mujica. ¿Por qué pensás que molesta tanto su forma? Mira, primero no sé quién es el Gordo Dan, no quiero decir quién carajo es el Gordo Dan. Bueno, pero está relacionado a esa palabra que acabas de decir. Creo que la única vez que escuché hablar del Gordo Dan
fue cuando el patotero de Caputo increpó al estafador de Facundo Manes. O sea, viste que todos se juntan al final. Y apareció el gordo que parece que es el fotógrafo oficial de la Casa Rosada. No sé si tiene un título y un carnet que diga esto, pero más de eso no sé. Algunos hablan del triángulo de hierro o el triángulo rojo, no sé cómo es, ni sé cómo los integran. No, la alusión tiene que ver directamente geometría, con la visión con el gobierno nacional. Es la persona a la que el presidente de la Nación le dio una entrevista de 6 horas, repostea sus posteos en las redes sociales, el presidente Javier Milei, por eso es de referencia. Y bueno, hizo un comentario tremendo desde mi punto de vista, no sé, que es uno menos. O sea, uno menos de qué. Es una falta de respeto hacia una persona que no tiene manchas en su historia y que lo único que trató es de hacer el bien. Creo que ya es un acto de mala educación. Espero que no sea culpa de su mamá no respetar a los muertos. Fanny, vos decís que Pepe, bueno, te impresionó. Estuvimos cubriendo cuando estuvo aquí en Río Cuarto. Bueno, vos también, digo, tuviste una cercanía. ¿Qué es lo que más te atravesó de él? Porque también hay una historia que tiene que ver con, los medios lo titulan como el guerrillero, ¿no? ¿Qué significó ser Tupac Amaru y cómo calificás esa transformación de estar de un lado para después pasar a hacer política, pasar de las armas o la resistencia, digamos, a tratar de llevar la praxis? Mira, tener la grandeza, que no la han tenido nuestros guerrilleros, de luchar por un mundo mejor, darse cuenta que están equivocados y luchar por la unidad. Porque eso creo que le pasó a Pepe. Yo no estudié, no conozco la historia de Pepe Guerrillero. Tampoco me interesó porque bastante me cuesta estudiar la historia de nuestro presidente. Pero sí conozco, mientras fue presidente, que solo luchó por la unidad, solo peleó por la unidad. Y su discurso en Faca fue maravilloso porque habló de la necesidad de la unidad, de que el mundo necesita que todos vayamos unidos. Y creo que eso es fundamental. Cualquier país necesita que quienes quieren conducir la nación quieran que el ciudadano sea el que esté mejor. Y para que esté mejor, si hay que aliarse con quien no es un crápula, porque también hay diferencias, no te puedes aliar con la mafia, pero creo que la unidad es necesaria en algunos casos, y sobre todo cuando tenés que votar leyes que son para mejorar la vida de la gente. Fíjate si acá todos los partidos políticos votaran en contra del aumento en el Senado y a favor del aumento a los jubilados. ¿Qué diríamos los ciudadanos? Que estamos yendo por otro camino, por el camino que estamos esperando, que no se están muriendo los viejos porque no tienen ni para comer, que no están durmiendo en la calle porque no tienen para pagar las expensas. Eso diríamos. Ahora, Fanny, hay una voluntad popular que refuerza y refrenda, según las últimas elecciones legislativas, este modelo. ¿Qué te parece? ¿Qué está pasando? ¿Vamos entendiendo algunas cosas o es que estamos confundiéndonos? ¿Vos decís este modelo actual de política? Sí. Y yo creo que no hay opciones. Esa es la diferencia. Preguntarle a la gente que va a votar y qué te dicen. La que va a votar, porque cada vez menos gente va a votar. Sí, pero nos olvidamos que es obligatorio. Yo voy a ir a votar aunque tenga 87 años, porque si no me voy a sentir responsable de lo que salga. ¿Y recordás alguna anécdota, alguna escena con Pepe? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo hablaba? Bueno, todo el mundo más o menos es como que tiene... No, te soy honesta. No. Lo conocí cuando subió al escenario y lo que me llamó la atención es que no se movió nadie. Claro. Yo no tomé el tiempo de la charla
pero la charla estaba prevista para media hora y no sé si tardó 1 hora o poco más de 1 hora, no se movió nadie del asiento. Y eso me llamó mucho la atención desde mi lugar de entrevistadora acompañada por un periodista de Río Cuarto, amoroso, que por suerte se ocupó de la parte política. Yo traté de conocer más de la persona. Claro, ahí vamos viendo imágenes de ustedes ahí en el escenario y un Pepe siempre con su campera y su gestualidad tan típica, con su mate. Tal cual, vos sabés que tenía el micrófono en la mano y ayer estábamos viendo la nota con una amiga y me dice, ¿estás tomando mate? Le digo, no, pero agarra el micrófono como si agarrara el mate. Sí, bueno, una personalidad que va a quedar para la historia y no sé... Además no dejó preguntas sin contestar. Que sin contestar, ¿no? Qué importante hoy. Sí. Qué importante. Estamos hablando con una gran periodista. Estoy muy contenta de poder conversar con vos, a pesar de que el tema no es el más feliz, por supuesto, pero no puedo dejar de preguntarte por la sensación del periodismo hoy, Fanny. ¿Qué te parece hoy? Decías, a mis 87 años y toda tu carrera y trayectoria, ¿en qué circunstancias nos estamos moviendo? ¿Cómo analizarías el contexto, digo, en Argentina, más allá de lo que ocurrió con Pepe? Digo, ¿qué nos está pasando? Mira, yo estoy muy desesperanzada, puedo hablar por mí, estoy muy dolorida por periodistas, colegas muy serios, que realmente conozco de toda mi vida en el periodismo, que están siendo defenestrados, están siendo insultados, y pienso que una persona que tiene que dar el ejemplo al resto de la gente, al resto de la ciudadanía, no puede insultar a los periodistas, puede no gustarle y tiene derecho a que no le guste lo que uno escribe o lo que uno dice, pero gracias a Dios estamos en una república, tenemos libertad de expresión. Hemos peleado mucho y tenemos muchos muertos por defender la libertad de expresión. No nos olvidemos. Hubo épocas en las cuales no podías hablar, te tenías que cuidar de cualquier persona. Hubo épocas que nosotros teníamos que estudiar en libros, que era más que nada para adoctrinarnos. Tuvimos que escuchar discursos por cadena nacional que hablaban de que había que denunciar al que no pensaba igual, que había que echarlo. Conocemos gente que ha sido echada de sus trabajos porque no pensaba igual que el gobierno de turno, o que no podía hacer un programa porque el gobierno de turno prohibía que alguien lo ayudara económicamente. Conocemos un montón de estas cosas y no es este el único gobierno, sino que son muchos. O sea, acá el que logra ser un periodista independiente es un héroe. ¿Entendés? Sí. Y tenemos muchos periodistas que dicen lo que piensan y que yo respeto mucho. Y quiero que realmente la gente se acuerde que, les guste o no, Jorge Lanata denunció todos estos hechos de corrupción cuando todavía los corruptos estaban en la presidencia, que no se cayó absolutamente nada y que sin embargo nadie está preso. Fanny, muchísimas gracias por esta nota, un placer conversar contigo a pesar del tema. Un abrazo grande y que andes muy bien. Uno grande para vos, otro para Valeria y otra para la maravillosa gente de FACA que hizo algo que realmente fue único. Ojalá se repita. Seguramente, seguramente. Un abrazo. Fanny Mandenbaum, periodista, conductora, bueno, una referente, ¿no? Que fue traída por FADA cuando fue el Congreso Imagina y estuvo Pepe Mujica cerrándolo con un montón de gente respondiendo preguntas. Pausa y ya regresamos con más.